Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Vamos a ver. Buenos días, profe. Buen día. Ok, si quiere vamos comenzando, ¿de acuerdo? Vean, gente, la idea es que vamos a discutir la práctica de termo, ¿ok? Y vamos a ver qué encontraron en la práctica de KPF, ¿ok? Ahora, en principio ya hemos hablado algo de termodinámica en teoría, ¿verdad? Entonces se habrán dado cuenta que realmente lo que ocupan entender de termodinámica para hacer esta práctica realmente no es tan complicado, ¿ok? Vean. El principal enfoque de termodinámica en ese semestre es básicamente todo lo que tiene que ver con espontaneidad. ¿Sí? Espontaneidad. Y como ustedes habrán visto, ¿okay? Algo espontáneo es aquello que ocurre realmente sin intervención externa. Esas cosas, ¿de acuerdo? Esos procesos que ocurren sin que realmente medie. Profe, no se le está escuchando. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Ok, son aquellas cosas que, las cosas espontáneas son aquellas cosas que ocurren sin que medie realmente un agente externo para que ocurran, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente pasan. Usted no tiene que realmente hacer nada para que ellas ocurran. Es que nada más allá de lo básico, ¿de acuerdo? Qué sé yo, si se está mezclando dos cosas, obviamente el efecto de mezclarlas no cuenta, ¿ok? Obvio. Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, qué sé yo, ¿ah? Conectarlos, qué sé yo, a una terminal eléctrica para que eso le dé energía para que ocurra. Ahí sí, eso ya no es espontáneo, ¿ok? Entonces, estamos hablando de situaciones que ocurren sin intervención externa. Ahora, el asunto es este. Así como existen procesos que son fáciles de darse cuenta uno, que son espontáneos, hay algunos que son un poquito más complicados, más filosóficos, como por ejemplo las reacciones químicas. ¿Okay? Uno puede poner una reacción química y no necesariamente va a estar seguro de en cuál sentido puede ocurrir o no. ¿Okay? Entonces, a nosotros nos interesa en termodinámica poder saber cuál de las dos vías por las cuales ocurre un proceso es la espontánea. ¿De acuerdo? Uno ocupa deducir de algún modo objetivo cuál es espontáneo. Si el proceso directo o el proceso inverso. ¿Ok? Ahora, para poder hacer eso, ocupamos entonces un criterio que nos diga, sin ahí ningún tipo de sesgo, cuándo las cosas pueden ocurrir. ¿Ok? Y el asunto, como ustedes vieron en teoría, es que lo que ustedes traían de la 1 realmente no les sirve para poder saber eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes estudiaron en la 1 al delta U, ¿cierto? La energía interna. Pero la energía interna solo les va a decir a usted que la energía se conserva, ¿cierto? O que la energía se transforma en calor y trabajo, ¿ok? No les puede decir si las cosas pueden ocurrir o no espontáneamente. Y el delta H, como ustedes vieron, el delta H solo les dice si las cosas ganan o pierden calor al ocurrir, ¿ok? Eso es lo único que les dice, si algo es endo o exo, ¿ok? No les dice si puede o no suceder espontáneamente. Tanto así que tenemos procesos espontáneos que son exotérmicos, ¿cierto? Como una combustión. Y tenemos procesos espontáneos que son endotérmicos,
como por ejemplo la fusión de un cubito de hielo a temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Entonces vean que ni en ingeniería interna ni el TH les podían decir a ustedes si las cosas eran o no espontáneas. Por eso fue que en este semestre tuvimos que ponernos a buscar alguna otra función termodinámica que nos ayudara a esto. Y así fue como eventualmente encontramos al delta S, ¿cierto? Ahí en las máquinas encontramos al delta S. ¿Y qué era el delta S? El delta S lo que nos habla es básicamente del nivel de aleatoriedad, ¿de acuerdo? De grados de libertad de un sistema, ¿ok? ¿Qué es lo que vimos? Que en principio, aquellos sistemas que tienen muchos grados de libertad, ¿ok? Tienen un gran nivel de aleatoriedad y por lo tanto tienen un alto contenido entrópico, ¿ok? Por si acaso, recuerden, se los habíamos dicho en disoluciones, se lo repetimos ahora, estamos hablando de cosas que son aleatorias, ¿ok? Esa estupidez de hablar de desorden como si fuera entropía no tiene sentido, ¿ok? Aleatorias, ¿ok? Cosas objetivas. Entonces, aquí el asunto es este, ¿ok? En principio, conforme aumentan los grados de libertad, va a aumentar el contenido de entropía de un sistema, ¿de acuerdo? ¿Y qué eran los grados de libertad? ¿Recuerdan qué eran los grados de libertad? ¿Qué eran los grados de libertad? A ver, gente. Los movimientos que dan en las moléculas. Por ahí, sí, sí, sí. Los movimientos de la molécula son solo una de las muchas posibles grados de libertad que tiene, ¿de acuerdo? Los grados de libertad son todas las posibilidades de cosas que puede hacer una partícula, una molécula, una sustancia, ¿ok? Entonces, como dice la compañera, involucra movimientos, como movimientos de traslación en todos los ejes, movimientos de rotación, ¿ok? Vibraciones de todos los tipos que se le ocurra. Inclusive, ay Dios mío, ¿cuál era la palabra? Cambios energéticos, ¿ok? Todo eso, todas las cosas que puede hacer una molécula, todo eso son grados de libertad, ¿ok? Todas esas son posibilidades de cosas que puede hacer nuestra partícula. Eso le da a su sistema mucha aleatoriedad y le da mucha entropía. Ahora, yo puedo utilizar ese concepto de grados de libertad para poder hacer proyecciones sencillas de entropía entre sistemas. ¿De acuerdo? Entonces ustedes vieron cómo, por ejemplo, si yo comparaba al sistema sólido, líquido y gas, ¿cuál era el que yo esperaba que tuviera más grados de libertad? El gas. El gas, ¿verdad? Porque el gas está lleno de partículas que casi no interactúan, que están en continuo movimiento, ¿de acuerdo? Es un sistema muy caótico, es un sistema con muchos grados de libertad y por lo tanto es un sistema con mucho nivel de entropía. En cambio, el sólido es un sistema restringido en el cual las partículas solo pueden vibrar, no pueden moverse realmente. Entonces, como casi no puede moverse nada, tiene poca entropía, tiene poca libertad. ¿Okay? O por ejemplo, cuando comparamos a el sólido, ¿okay? Pueden verlo como si fuera un soluto, y al líquido, pueden verlo como si fuera un disolvente. Con respecto a la disolución, ¿cuál sistema poseía más entropía? ¿Cuál tenía más grados de libertad? La disolución tiene más que el líquido, pero menos que el sólido. No, más que los dos. Ok, más Bueno, que los dos. Es que hasta te contradeciste al final, fue como, ok, sí. voy. Sí, no, más que los dos, ¿ok? Recordemos cómo se forma la disolución. Cuando usted forma la disolución, usted rompe todas las interacciones del sólido. Ajá. Usted separa las partículas del líquido, lo mezcla todo y ahí es cuando obtiene la disolución. Todavía que pasamos de tener sistemas, ¿ok? Relativamente estructurados, ¿ok? Con un
Movimiento relativamente restringido. Recuerden que el líquido, a pesar de que tiene movimiento, tampoco es la gran cosa. ¿Ok? A un sistema bastante aleatorio en el cual las partículas se mueven por todas partes, interactúan entre ellas. ¿De acuerdo? La disolución va a tener más entropía que, por ejemplo, un sólido y un líquido. Recuerden, de hecho, que el factor entrópico era así importantísimo para formar las disoluciones. De hecho, muchas disoluciones se forman más que nada por el factor entrópico, ¿ok? Porque el factor entálpico puede ser que les juegue hasta en contra, ¿ok? Tiene más. Ahora, por ejemplo, consideremos, qué sé yo, amoníaco a 20 Celsius con respecto a amoníaco a 50 Celsius. ¿Cuál sistema posee más entropía? El de 50. Ajá, ¿y por qué? De ahí porque a más temperatura hay más movimiento de partículas. Exactamente. Cuando se aumenta la temperatura, aumenta la agitación térmica. Eso implica más grados de libertad. ¿Ok? Las partículas se mueven más rápido y con... Hoy ando con la cabeza en otro universo. ¿Ok? Se mueven más rápido y tienen más posibilidades de hacer cosas. ¿Ok? Entonces, mayor temperatura, mayor entropía. Ahora, ¿qué tal, por ejemplo, un sistema como SO2 a una atmósfera, SO2 a 5 atmósferas? ¿Cuál sistema tiene más entropía? ¿Cuál tiene más entropía? A ver, El que está a una atmósfera, este es una atmósfera. ¿Y por qué? porque permite un mayor movimiento de partículas. Exactamente. Recuerden que la presión restringe el movimiento de las partículas, especialmente las partículas gaseosas. ¿Ok? Entre más presión le aplique, las partículas van a ver más restringido su movimiento. ¿Ok? Eso es todo, recuerden, unido con el volumen. ¿Ok? Puede ser que, por ejemplo, aquí sea una atmósfera de 10 litros, y aquí 5 atmósferas y 1 litro. ¿Ok? Cuando hay poca presión, pero mucho volumen, las partículas tienen más libertad de movimiento. ¿Ok? Básicamente como que usted lo ponga en un enorme salón, como el Auditorio 104, o lo pongan en un cuartillo de escobas, ¿ok? Obviamente usted tiene más posibilidades de movimiento en el espacio más grande, ¿ok? Cuando hay poca presión, ¿ok? Esto implica más entropía. Ahora, ¿qué sé yo? Pensemos, por ejemplo, un mol de agua, 2 mol de agua. ¿Cuál sistema posee más entropía? Los 2 moles de agua, porque como la molécula es más grande, se pueden mover más, o hay más interacciones entre ellas, digamos. Más grandes o porque hay más. Ah, más, perdón, sí, más. Ah, no, porque la misma molécula. Aunque es cierto, si la partícula es más grande, tiene más entropía, ¿ok? Pero en este caso simplemente porque como hay más, entonces tengo más grado de libertad. ¿De acuerdo? 2 moles tienen más posibilidades de hacer cosas que un mol. ¿Ok? Todo bien hasta aquí, por cierto. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí o no? Sí, Sí, todo bien. profe. Ok, ahora, esto a mí me sirve, por ejemplo, para poder observar una reacción química y poder predecir el sentido en el que aumenta o no aumenta la entropía. Entonces, por ejemplo, usted puede tener una reacción como esa. Entonces, la pregunta es, ¿en el sentido que está escrita, aumenta o disminuye la entropía?
Disminuye porque hay menos mol. Exactamente, ¿mol de qué? Como en la primera hay varias sustancias. No, ¿mol de qué? ¿Qué es la parte importante? Mm, no, no sé. De De gas. gas. De gas, ¿ok? Gas. Ok, esa es la parte más importante. El gas es lo más importante al comparar un sistema, porque los gases aportan un montón de entropía, ¿de acuerdo? Entonces, si me ponen menos mol, chao, ¿ok? Menos mol de gases. Vea que pasaron de tener 4 mol de gas a tener solo 2 mol de gas. Entonces, como están perdiendo moles de gas, están perdiendo entropía en su sistema, ¿ok? El gas es de lo más importante a la hora de comparar entre los dos lados de un proceso químico para saber si está aumentando o no aumentando la entropía. ¿Ok? Entonces, mol de gas. Ahora, qué sé yo, por ejemplo, consideren lo siguiente. ¿Aumentando o no la entropía en el sistema en el sentido que está escrita? Está aumentando. Ok. ¿Y por qué? La entropía sí está aumentando porque hay más gases en los reactivos. Ok. Repita lo que me dijo y analícelo bien. ¿Dónde hay más gases? Ajá, en los reactivos. Ok. Si hay más gases en los reactivos, o sea, hay menos gases en los productos. Ajá, O sea, si hay menos gases en los productos, ¿aumentó o disminuyó la entropía? sí, disminuyó. Ok, disminuyó, Pero ¿verdad? sí, Ok, ok. Vea que en este lado había un mol de gas. En este lado no hay. Cierto, hay un acuoso, pero la entropía de un sistema acuoso no se compara realmente con la entropía de un sistema gaseoso. Ok, ahí el detalle. Como perdieron un mol de gas para convertirlo en un sistema acuoso, están perdiendo entropía. ¿De acuerdo? Aquí están perdiendo entropía. Ok. ¿De acuerdo por aquí? ¿Todo bien? ¿Entiende cómo comparar sistemas? ¿O vemos otro? ¿No? Vamos a seguir entonces. Ahora, el asunto aquí con la entropía es este. Encontramos la entropía y la idea es que con la entropía eventualmente llegamos a esa expresión. ¿Ok? Según la cual, cuando la entropía del universo es mayor a cero, es porque el sistema es espontáneo. ¿Ok? Tenemos la condición de igual a cero, pero como habrán visto, eso es un caso hipotético llamado sistema reversible. ¿Ok? Y como vimos, la mayor parte de los sistemas naturales no son reversibles, ¿de acuerdo? Pueden aproximarse al reversible, pero realmente no existen, ¿ok? Los procesos reales, espontáneos, causan incrementos en la entropía. Eso es la segunda ley de la termodinámica, ¿ok? Y si se dan cuenta, ese es un criterio de espontaneidad. Básicamente, aquel que cause que la entropía del universo aumente es el sistema que va a ser espontáneo, ¿ok? Ahora, eso, como habrán visto, no era muy práctico, ¿ok? Porque el hecho de que aquí tengamos alrededores, como vimos, es demasiado incómodo a la hora de trabajar. Los cálculos se agrandan terriblemente. Entonces, esto, aunque funciona, no nos sirve. Por eso, lo que hicimos fue reescribirlo, aprovechándonos del hecho que la entropía de los alrededores es la entalpía del sistema entre la temperatura, ¿ok? Y entonces, al sustituir esto ahí arriba, eventualmente nos dimos cuenta que menos T por la entropía del universo es
menos T, la entropía del sistema, más delta H. ¿Ok? Y eso tiene que ser menor o igual a 0 para que sea espontáneo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vean que tengo un delta H, función de estado, delta S, función de estado, T, función de estado. Todo esto son sumas y multiplicaciones de funciones de estado. Por lo tanto, menos T delta S en el universo es otra función de estado. ¿Ok? Y a esa función de estado le pusimos delta G. Entonces vean que esa expresión de aquí arriba, que funciona únicamente con variables del sistema, la puedo escribir así. ¿Ok? O lo que es lo mismo, así. Y todas las variables de esta ecuación dependen del sistema. Eso hace que sea una expresión más práctica de trabajar y lo convierte en un mejor criterio de espontaneidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cuál es un mejor y el más utilizado criterio de espontaneidad? Aquel sistema que cause que delta G sea menor que 0 va a ser espontáneo. Y aquel sistema que tenga un delta G mayor a 0 va a ser no espontáneo. Y por lo tanto, sistemas con delta G igual a 0 son sistemas en equilibrio. ¿Okay? Ese es el sistema, ese es el rango de criterios que utilizamos típicamente en química para poder decidir si algo es espontáneo o no. O sea que si ocurre por su cuenta, es espontáneo. Si no ocurre por su cuenta, es no espontáneo. ¿Okay? Y entonces, vea que al final del día tenemos ahora las siguientes funciones termodinámicas básicas. Un delta H, ¿okay? Que va a ser positivo o negativo. Positivo es endotérmico. O sea, sistemas que ganan calor. Este negativo es exotérmico. Sistemas que liberan calor. ¿Okay? Tenemos entropías. Son positivas o negativas. Positivas cuando aumentan los grados de libertad. Y negativas cuando disminuyen los grados de libertad. ¿Okay? Y finalmente, ahora tenemos un sistema, una función termodinámica llamada delta G. Delta G es básicamente positivo o negativo. Positivo si es no espontáneo. Y negativo si es espontáneo. ¿Ok? Entonces yo puedo observar un proceso y decidir a puro ojo cuáles son sus signos de las funciones termodinámicas simplemente observando lo que está pasando. ¿Ok? Yo puedo observar el sistema, darme cuenta que se está calentando, entonces ya sé que es exotérmico. Si se está enfriando, ya sé que es endotérmico. O si no puedo percibirlo directamente, yo puedo observar y darme cuenta que, por ejemplo, el líquido en el sistema está huyendo de repente. ¿Por qué? Porque se está calentando bruscamente. Eso me indica que es exotérmico. O, por ejemplo, puedo ver el sistema, darme cuenta que de repente empezó a burbujear. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está liberando un gas. O sea que la entropía está aumentando. Si yo veo el sistema y me doy cuenta que de repente se está formando un precipitado, estoy obteniendo un sólido a partir de un sistema acuoso. Eso implica que la entropía está disminuyendo. ¿Okay? O simplemente veo el sistema. Si él ocurre solo, ¿de acuerdo? Sin que yo realmente haga nada, tal vez más que combinar los reactivos para que ellos puedan reaccionar, eso es un sistema espontáneo, o sea, delta G menor a 0. Pero, si usted tiene que llegar, mezclarlo, ponerle un par de electrodos, conectarlo a la batería del carro para que eso pueda ocurrir, obviamente ese sistema no es espontáneo porque hay que conectarlo a una fuente externa de energía. ¿Ven? Usted puede entonces decidir fácilmente cuáles son los signos de las variables termodinámicas de un proceso simplemente poniendo atención a lo que está pasando. Y eso es lo que ustedes van a hacer para la primera parte del experimento. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿O entienden lo que tienen que hacer? Profe, yo diría que todo bien. Ok. ¿De Yo tengo acuerdo? una Nada, pregunta, profe. que Uno a la Bueno, vez, a ver. nosotros. Ok.
¿Alguno? Es que, digamos, en la parte H y en la I hay que hacer como, o sea, bueno, hay que ver un video y luego hay que hacer un experimento, pero en esa parte no indica que haya que deducir los signos de H, S y G, entonces no sé si para esas también, como todos los demás de la primera parte hay que hacerles eso. Ah, les acabo de decir que lo hagan. Sí, para todos esos de la primera parte, le hacen. Ok, ok, entonces esos también. Sí, sí, eso no es recreativo. Simplemente, probablemente no le di copiar a el último línea. Ok, Ok. ok. ¿De acuerdo? Entonces, para esos experimentos, todos tienen que tener los signos de delta H, delta S y delta G. Y cuando los discutan, tienen que explicar cómo se dieron cuenta, ¿verdad? No es simplemente poner que el delta H es negativo porque así lo dijo Diosito y vámonos. No, tienen que decir que observaron para darse cuenta que así es. ¿De acuerdo? Tiene que venir bien explicado. Tampoco se rajen demasiado, ¿ok? Se puede explicar todo fácilmente para cada experimento en un párrafo, ¿ok? Entonces, explíquenlo, pero tampoco hablen paja, ¿de acuerdo? La idea no es que se pongan a hablar demasiado para esto. ¿Ok? Profe, Sí, yo intenté ver el video de la parte C que se llama combinación de yodo y aluminio y no me sí. funciona, pero no sé si soy la única. Ah, no sé, no sé, vamos a ver. Funcionaba hace 2 semanas. La C, dijiste. Sí, Ah, ok. Bueno, voy a... Qué pereza cuando se ponen a poner y quitar eso. Bueno, se los voy a volver a buscar nada más. O sea, tampoco es tan complicado. Vamos a ver qué se hizo. Esto es otra cosa. Ah. Ok, por si acaso, aquí estaría y ahorita, cuando terminemos, lo vuelvo a subir. Puede ser que este guioncito que estoy viendo que está aquí, puede ser que eso haya jodido el enlace. Ok, esos guiones a veces como que me joden los hipervínculos, pero eso se arregla. Ok, igual, cualquier cosa, aquí está el experimento. Si no, y si no, profe, le pueden dar a copiar, porque si es el guión, es el que no se pone. Ok, está bien. Pero bueno, ahí está. Cualquier cosa. Ese es aluminio y yodo. Ese es un experimento vacilón. Ok, ¿qué más? ¿Entienden esa parte? Ok, como quieran. Ahora, luego de eso, van a hacer una parte ya un poco más numérica, ¿de acuerdo? Vean que la primera parte es puramente predictiva. Hay que simplemente darse cuenta si ocurre o no ocurre, ¿ok? La otra parte es una parte ya más de deducción de variables, ¿ok? Es algo más matemático, ¿ok? Ahora, como no quiero complicarles demasiado la existencia, ¿ok? El objetivo aquí es que aprendan a calcular las variables termodinámicas, ¿ok? Entonces, aquí la idea es la siguiente, ahí está todo el procedimiento de cómo se hace ese experimento, ¿ok? Pero
si fueron medianamente curiosos, habrán visto que ahí vienen unos datos de mediación, ¿cierto? Ustedes van a agarrar esos datos directamente. ¿Okay? Esto es un experimento que llamamos una práctica seca. ¿Ok? Cuando yo les doy los datos que tuvieron que haber obtenido. ¿Ok? Entonces, la idea es que usted usa esos datos, ¿ok? Son volúmenes a distintas temperaturas, ¿ok? Para dos líquidos. ¿Ok? La idea es que con esos datos, uno iba observando cómo, conforme aumenta la temperatura, pues aumenta el volumen, ¿ok? Y en este caso es debido a el incremento en la presión de vapor del líquido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La idea es que ustedes utilizan esa hoja de cálculo que les programé, ¿ok? No se pongan a tocarla mucho, ¿de acuerdo? Ya funciona. La idea es que ustedes utilizan esa hojita de cálculo para convertir esos datos a presiones de vapor, ¿de acuerdo? A distintas temperaturas, ¿ok? Ahora, la idea es que ustedes van a utilizar la forma linealizada de la ecuación de Clausius-Capeyron para obtener las variables termodinámicas. ¿Ok? Como ustedes recordarán, ¿ok? Según Clausius-Capeyron, el logaritmo de la presión de vapor es menos delta H de vaporización sobre R por 1 entre T más delta S de vaporización sobre R. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice a mí Clausius-Capeyron. ¿Ok? Vean que esto que está acá es una ecuación lineal, donde esta es Y y esta es X. Esto es M y esto es B. ¿Ok? Esto es M. Entonces, la idea aquí es la siguiente. Ustedes usan la presión de vapor que les da la hojita de cálculo y grafican los datos. Ahora, ¿qué tienen que graficar para que les dé una línea recta? En T. ¿Qué tienen que graficar para que obtengan una línea recta? El logaritmo de la presión de vapor. ¿Eso en cuál eje? En el Y. En el Y. Ok, vean que aquí está escrito. ¿Ok? Entonces, grafican el logaritmo de la presión de vapor con respecto a qué. Profe, si dijo algo, se le pegó. Lo grafican con respecto a qué. Y todo eso que está ahí. El resultado de todo eso. No, ¿cuál Ah, no, no. variable ponen en X? La temperatura. ¿La La temperatura inversa. o La inversa. la inversa? La inversa, ¿ok? Grafican el logaritmo de la presión de vapor respecto al inverso de la temperatura. Ahora, la temperatura, ¿en qué unidades? Kelvin. Kelvin. ¿Ok? Luego lo evalúan en Celsius porque no les va a dar nada con sentido. Entonces, toman los datos que les da la hoja de cálculo, calculan los logaritmos, logaritmos naturales, ¿verdad? Toman las temperaturas que ahí vienen de por sí, ¿ok? Las convierten a Kelvin y las convierten en inverso. Si grafican esto contra esto, debería darles una línea medianamente recta, ¿ok? Y en esta línea medianamente recta, ¿qué es la pendiente? ¿Me oyeron? Es la entalpía de vaporización sobre R. Con negativo, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces,
¿Cómo obtienen la entalpía de vaporización? Vamos. ¿Qué hacen para obtener la entalpía de vaporización? ¿Cómo obtienen ese delta H? A ver, ¿alguien se anima? La verdad es que no me queda muy claro, profe. De M es la pendiente, ¿no? Eso se lo dice la ecuacioncita. Y yo sé que M es igual a esto. ¿Cómo obtengo la entalpía? No por eso, ¿cómo obtenerlo? Por eso, M es igual a esto. ¿Cómo obtiene la entalpía? Ahí hay Ah, despejo. Despejan, ¿verdad? ¿Ok? Las matemáticas siguen siendo matemáticas a pesar de que sean química. ¿Ok? Vea que si usted despeja esto y el menos M por R. ¿Ok? Ok, no lo piensen demasiado complicado. Es simplemente un despeje patito. Pa. ¿Ok? Esta R, el R del gas, ¿verdad? ¿En qué unidades la usan? ¿Ok? En Joule, mol, Kelvin. Ya llamaste. ¿Ok? Ahora, el intercepto, ¿de acuerdo? Es delta S entre R. Entonces nada más lo despejan. B por R. ¿Ok? La R igual en 8,314 Joule mol Kelvin. ¿Ok? Entonces para esta parte van a hacer la gráfica para deducir el delta S y el delta H de la vaporización de esos dos líquidos. Van a obtenerlos, van a compararlos contra los valores reportados, ¿ok? Y como premio especial, van a investigar qué es la regla de Trutton y van a ver si se cumple. ¿De acuerdo? Van a buscar qué es la regla de Trutton para la entropía de vaporización de líquidos, ¿ok? Y van a ver si se cumple o no se cumple, ¿ok? Y ¿de acuerdo? Van a decir, ¿ok? En su reporte, ¿ok? Cuáles errores pueden afectar este método, cuáles limitaciones pueden afectar ese método y cómo podría mejorarse. ¿Ok? ¿De acuerdo con lo que tienen que hacer para ese experimento? Sí. Sí, profe. Ok. Ok, estamos entonces por ahí. Ahora, vamos a ver qué obtuvieron con la parte de KPS. A ver, ¿cómo le fue con la parte inicial? Con la parte de el yoduro de plomo. ¿Entre cuáles de los beaker observaron que precipitaba? De ahí, profe, en mi caso, yo lo vi Ajá. entre 2 y 3. Ok, entre el 2 y el 3. O sea que en su caso, ¿cuál era el ámbito en el cual se encontraba la KPS? Del... Los Ya le digo, números. para Ajá. fijarme en el informe. Ah, ok, perfecto. Sería entre 5,3 por 10 a la menos 9 Ujú. y 1,4 por 10 a la menos 8. Ok, genial. Entonces, con base en ese ámbito, ¿usted le parece que funciona el experimento? Sí, me parece que funcionó porque, bueno, la KPS que usted nos dio era 9,8 por 10 a la menos 9, que está entre ese ámbito. Correcto. Y fue en el que precipitó, entonces me parece que todo bien. Ok, no, por ahí está bastante bien. Este,
No sé si a alguien le dio algo diferente, porque esto vea que era algo meramente visual, entonces depende de los ojos de cada persona. No sé, ¿a alguien le dio otra cosa? Pues a mí me dio lo mismo. Ok, ahora pregunta. ¿Qué observaron en el Beaker? Era el 2 y el 3, ¿verdad? En el Beaker 2 para saber que estaba precipitando. ¿Se acuerdan? Profe, La escarcha. Ahora, ok, la escarchita. Genial. yo las cartas la empecé a ver como Sí, desde el 3. sí, fue desde el 3, digamos. En el 2 todavía no se observaba precipitación o signos de Ajá. precipitación. Fue a partir del 3. Ok, en el 3 veían la escarcha y en el 2 no veían nada, por eso es que decidieron que era ese ámbito. Ok, perfecto. Ajá. Ok, y ya en el último Beaker, más o menos, ¿cómo se veía? En el último ya estaba muy turbio y muy amarillo, digamos. Ok, perfecto. Y pregunta, ¿verificaron con la QPS los distintos sistemas? ¿Precipitaban los que tenían que precipitar? ¿No precipitaban los que no tenían que precipitar? ¿Cómo le fue con eso? Sí, todo es normal. Ok, genial, genial. Y no sé, ¿a todo mundo le salió bien? ¿Alguien tuvo algún problema viendo esta parte, haciendo esos experimentos, viendo esos cálculos? ¿Cómo les fue en general? ¿Sí entendieron lo que tenían que hacer? Sí. Sí, profe. Ok, esa parte era una parte sencillita. Ahora, respecto a la parte de factores de la solubilidad. Ok, ¿cómo le fue con HCl con KCl? ¿Qué vieron? Ok. Mm, Casey, ¿cómo te fue a vos? Bueno, yo observé que precipita cuando se le agrega HCl a KCl Ok, muy bien. ¿Y eso por qué ocurre? por el efecto del ion común, Ok, ¿y cuál es el ion común en este caso? el cloro. Ok, cloruro. Entonces, ¿qué es lo que hacía el efecto ion común? Lo desplaza hacia, bueno, digamos, ese está como en los productos, entonces lo desplaza hacia los reactivos. Y el reactivo es el sólido. Ok. ¿Todos de acuerdo con Casey? No sé si alguno quiere agregar algo o todo salió bien. Ok. ¿Cómo le fue con la parte KCl y clorato de potasio? Ok. Elena, ¿cómo te fue a vos? Bueno, en ese igualmente precipitaba. Ujú. Y yo puse que era por el ion común, que en este caso sería potasio. Exacto. Vean que esos dos eran Em, básicamente común. ajá. Y Ujú. eh, me parece que iba hacia los productos. Entonces, no, mentira. Uy, Sí, no, no, no. no te hagas bola, empezaste muy bien. Déjeme revisar. Ajá, dele, porque empezó muy Voy, bien, ¿ok? profe, déjeme revisar. No, al revés. Iba hacia los reactivos, sí, sí, sí. Ok, sí, porque Va el hacia reactivo los es... reactivos y sí, 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 porque se fueron precipitados y por eso Ujú, o sea, es por eso, digamos. Perdón, exacto. ahí me enredé, se me cruzaron los cables. Sí, sí, no, me di cuenta, Y, tranquila. y ya la solubilidad disminuye por eso. Y ya. Exacto, perfecto. Muchas gracias. Ok, ¿y cómo le fue con la parte de la leche magnesia, con el hidróxido magnesio? ¿Qué vieron? ¿En serio me van a hacer
me van a obligar a preguntarle específicamente a dos personas. Bueno, profe, en esa yo, No, Elena, usted ya participó. ¿Ok? Dejemos que alguno de los ok, otros que no ha dicho nada haga algo. ¿Ok? Bueno, yo lo que vi fue que tras la Ajá. primera adición, Sí. el color del Empecemos de paso. ¿Cuál reactivo? el el hidróxido de magnesio Ah, pero se le la dis- agregó a HCl, Ah, ok. Es lo que HCl. en realidad no cambió el carácter turbio de la disolución, sino que se cambió el color del indicador por el cambio de pH. Ujú. Entonces, eso fue la primera. Y la segunda, primero cambió el color a un pH más bajo según el indicador universal, y luego tras terminar la mezcla se hizo como traslúcida la sustancia, entonces eso indicaba ya la solubilidad. Ok. ¿Qué pasó con la solubilidad? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó porque se neutralizó, entonces bajaba la concentración de OH, lo cual por Le Chatelier se generaban más productos. Exacto. Como dice don Sebastián, por allá, que era otra letra, el HCl efectivamente va a neutralizar el OH, va a sacarlo de los productos y entonces el sistema tiene que regenerar los productos para poder mantener el equilibrio. ¿Ok? Y entonces este continuo irse a los productos va a hacer que poco a poco el precipitado de magnesio se vaya disolviendo. ¿Ok? Exactamente. Muchas gracias. ¿Y quién quiere explicar lo que pasó con el NaOH? Profe, es que a ese no se le añadió NaOH. A veces no será NaOH. Ah, no, estoy pensando en otro experimento. Ok, sorry. Sí. Estoy pensando en otra cosa. Es que hay una práctica muy parecida a esta con los de servicio y a eso sí le ponían NaOH. Ok, entonces, olvídelo. Ok, perfecto. A ver, entonces, ¿alguno tiene alguna duda de lo que hicieron en esa práctica, de lo que obtuvieron? Vean que era una práctica bastante simple, creo yo. ¿Cómo les fue en general? ¿Si saben qué es lo que pasó? ¿Si saben qué es lo que tienen que discutir? Profe, yo tengo una pregunta. Ah, ok, decime. Es que, digamos, al agregar HCl a la disolución, primero se tornaba roja y luego Ok. pasó como, se volvió como un amarillo verduzco. No sé si se ve en el video, pero no entiendo por qué. Ok, a ver si entiendo. En el momento que se añade se ve rojo y después de que se combina se torna Sí, digamos, amarillo. como cuando sigue dando vueltas Ok, bueno, es que lo que está pasa ahí. es esto. En el momento en que la sustancia cae, el indicador que está ahí va a sentir una gran cantidad de ácido, ¿cierto? Entonces por eso se ve rojo en ese momento. Pero cuando ya se combina todo, se mezcla bien, parte de ese ácido se neutraliza y por eso se ve ese tono amarillito. ¿Ves? Entonces el color que se debería tomar en cuenta sería el amarillo. Sí. No el inicial con el que cayó, sino el final con el que se estabiliza. ¿De acuerdo? Eso siempre pasa con los indicadores, especialmente cuando usted está valorando, por ejemplo, cuando cae la primera gota o varias gotas, en el punto en que cae la gota del valorante es donde se ve el cambio de color. ¿Ok? Ya cuando se mezcla todo, ese color puede ser que se disipe o que se estabilice. ¿Ok? Lo que a usted le interesa no es el color con el que cayó la gota, sino el color con el que se mezcló todo y se estabilizó. Ok, gracias. Ok, ¿qué más? ¿Todo claro entonces? sí, profe. Sí, Ok, profe. de acuerdo. Bien, entonces vean cómo les va con la parte termodinámica y nada más les voy a decir que se fueran midiendo con el tiempo que tienen ahora a final de semestre, ¿de acuerdo? Entonces, si ocuparan en algún punto que corriéramos alguna entrega, pues avisan, ¿de acuerdo? Pero ustedes mídense a ver cómo están, ¿ok? Vean que ya estamos sí, en noviembre, entonces ya yo espero que todos los cursos estén colapsando. Entonces, médanse con el tiempo a ver si está muy agobiado, si hacemos ahí algún movimiento estratégico, ¿ok?
Pero primero, mediten a ver cómo están. ¿Ok? Profe, Dígame. miras que hablando de entregas, no sé si soy yo, pero es que usted nos había dicho la semana pasada que teníamos hasta este viernes para hacer la entrega del avance del proyecto. Ok, y lo programé mal. Y bueno, no sé si soy yo, pero no he visto el espacio en mediación. Ah, es que no lo he puesto entonces. Ah, ok, sí, porque ya lo teníamos listo. Entonces, sí, como desde la semana pasada no lo hemos podido entregar porque no estaba. Entonces, de que Me hubieran escrito. Sí, no, tranquilidad, ya se los activo. Es que la semana pasada estuve haciendo un montón de cosas, entonces probablemente se me fue. Que no, tranquilidad. Ya se los... Ok, gracias, profe. Más bien que checa eso porque según yo me iba a sentar a leer eso ahora. Ok, está bien. Ya se los activo. ¿Algo más? ¿Sí? Solo para confirmar, este es el reporte largo, ¿verdad? ¿O ¿Cuál? no? El de termoquímica. Termodinámica, no, es el de electro. El de electroquímica. Es que lo tenía que era para esta semana, pero entonces estaba confundida. Es que recordá que movimos toda una semana, ¿recuerdas? Porque les dimos una semana libre. Ah, es cierto. Entonces, Ok, cuando eso pasó, todo como se corrió para abajo una semana. ¿Ves? ok. ¿De acuerdo? Si no, yo no les dejaría un reporte largo de termodinámica porque es demasiado filosófico. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Listos entonces? Yo creo que sí, profe. Ok. Estamos entonces. Nada más voy a arreglar el link y subirles eso. Ok, está bien. Y cualquier cosa y nada más avisan. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería por ahora. De ahí no, más bien, muchas gracias y nos veríamos la próxima semana con lo que sea que hayan obtenido en termodinámica. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, ya esta es la penúltima práctica, ¿verdad? La de termo. Ya casi se acaba esto. Por dicho. Pero bueno, va bien, muchas gracias y pasen buen día entonces. Nada más escriben su nombre en el chat. Gracias, profe. Buen día. Buen día. Chao, profe, muchas gracias. Ok, chao, hasta luego. Gracias, profe. Bueno. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Gracias, Ok. profe. Gracias, profe. Ok. Profe, una pregunta rápida. Claro, decime. Con respecto al proyecto final, Claro. mis compañeros y yo teníamos una duda respecto al formato que tiene que llevar. Ajá. En donde estábamos cuestionándonos si era tipo un informe largo o como si estuviésemos elaborando una práctica de laboratorio como hacemos normalmente, o sea, con las que usted nos da, para seguirse paso a paso con la introducción, el equipo, los reactivos y todo eso. Entonces teníamos esa pregunta. Yo les había dicho, ¿verdad? Que era como un informe largo. Ok, no, era nada más eso porque estaba la confusión. Está bien, no, tranquilo, es un informe largo, nada más que sí tienes que especificar el procedimiento, porque el procedimiento de no sé cuál es hasta que lo lea. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno. ¿Alguien más por ahí? De no. Eso sería entonces. Muchas gracias a ustedes. Profe, Dígame, Beatriz. yo tenía una duda solamente para confirmar. Sí, claro. En el experimento del hidróxido de magnesio, Ajá. ahí cuando aumenta la solubilidad es que se forma cloruro de magnesio, ¿verdad? Se va a formar como subproducto, sí, cloruro de magnesio. Ok. Sí, solamente para confirmar por aquello. Sí, se neutraliza y se va a formar cloruro de magnesio como una sal. Sí, que es muchísimo más soluble. Exacto. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.